Hello, ya estoy aquí con otra nueva review. Esta vez, zapatillas de la marca Hoka. ¡Vamos allá! Ok, pues el otro día le pregunté al ChatGPT cuál era la zapatilla más vendida en el mundo del trail running y lo que me respondió fue una zapatilla sobre la cual ya hace tiempo que había hablado en Instagram, sobre la cual ya he probado varios modelos, por algo será, y es la que tengo aquí justo en las manos, Hoka Speedgoat 6. En este caso la versión 6, pero que sepas que ya vienen detrás de esta zapatilla unas cuantas versiones anteriores sobre las que yo ya he podido correr y que realmente me han gustado mucho. Entiendo que también por eso es una de las zapatillas más vendidas en el mundo del trail, y es que en realidad, si pienso un poco en lo que veo en los pies de los corredores cuando me pongo en una línea de salida o cuando voy a ver alguna carrera yo como espectador, sí que es cierto que este modelo lo veo y mucho. Así que nada, vamos con la review de las Hoka Speedgoat 6, que creo que te va a interesar bastante. Las Speedgoat son un modelo que dentro de la casa Hoka y en general en las zapatillas de trail running llevan siendo desde hace bastantes años un modelo de referencia por su polivalencia, por su comodidad, por su estabilidad. En general, una zapatilla muy fiable en la que puedes confiar cuando vas a hacer una carrera ya de larga distancia. En realidad, yo que he estado siguiendo de cerca este modelo durante bastantes años y de hecho, luego te enseñaré, pero tengo aquí una versión anterior, concretamente la Speedgoat 3, es decir, han pasado ya 3 versiones hasta llegar aquí. Creo que es una zapatilla que no pierde demasiado su esencia, o es una zapatilla que sí, que presenta cambios. Obviamente, de hecho, esta es la versión un poco adelgazada, es un poco más ligera que todas las versiones anteriores, y eso demuestra un poco esa intención de ganar algo de velocidad con esta ligereza, pero que es una zapatilla que no ha cambiado mucho su esencia, y eso en realidad me gusta. Muchas veces vemos zapatillas que, siendo el mismo modelo en una versión distinta, cambian completamente, y al final para mí eso no significa ser el mismo modelo. Está claro que siempre cuando sale una versión nueva se trata de buscar mejoras, de hacer una zapatilla mejor respecto a lo que teníamos anteriormente. Pero desde mi punto de vista, creo que lo interesante también es que no pierda la esencia con la que fue inicialmente diseñada. Y en este caso, para mí es lo que vemos. Es una zapatilla que, si ponemos al lado una versión anterior y la actual, vemos diferencias, pero sigue manteniendo la esencia, y cuando nos la ponemos en los pies, lo mismo. Así que nada, vamos a analizarla un poco más a fondo y, como siempre, de entrada, los 3 números: peso, drop y precio. En cuanto al peso, son unos 268 gramos en mi talla 42. Ya te he dicho, zapatilla más ligera de toda la serie de Speedgoats hasta la fecha. Han aligerado el peso, ya veremos dónde y cómo, pero eso es un punto también, desde mi punto de vista, positivo en este caso con este modelo. En cuanto al drop, tenemos unos 5 milímetros de drop, y en cuanto al precio, actualmente en la web de Top4Running las puedes encontrar desde 113 euros. Lo acabo de mirar ahora mismo y hay algunos modelos a 113 euros. Ojo que además, aplicando el código SOLANAS, tienes descuento en todas las zapatillas de la web. Pero para mí, desde mi punto de vista, un precio de 113 euros, en función de talla, en función de colores, es un precio más que razonable para esta zapatilla, que de entrada, precio de salida, era muchísimo más superior. Estamos hablando de que es una zapatilla que, como te he dicho, la puedes encontrar en los pies de muchísimos corredores. Sabe Hoka que tiene un gran público que sigue, que son fieles seguidores de este modelo, y por lo tanto también se puede permitir subir un poco los precios, está claro. En este caso, oye, la he encontrado en Top4Running por un precio de 113, así que nada, échale un vistazo si quieres y no te olvides del código SOLANAS. Ok, entonces vamos ya a las características principales. Media suela con una EVA bastante cómodo, ¿vale? CMVA, algo así. No hace falta que nos acordemos del nombre de la tecnología, cada marca usa el suyo. Lo que quiero que quede claro es que tiene diferentes densidades y que la sensación al ponértela es de bastante comodidad, de permitirte hacer
y acumular bastantes kilómetros. Por otro lado, suela Vibram Mega Grip con el Traction Lag, esos pequeños mini puntos que tenemos aquí que añaden un plus a esa tracción en todo tipo de terrenos. Como siempre te digo, Vibram Mega Grip, un puntazo siempre que lo encontremos debajo de nuestras zapatillas. Garantía total, yo con esto estoy súper contento. Y de hecho, creo y puedo decir, aseguro, que han hecho un salto de nivel brutal. Esta media suela ha mejorado mucho en cuanto a resistencia, en cuanto a durabilidad. ¿Y por qué te digo eso? Porque sí, está muy bien que tengamos el Vibram Mega Grip, que es una goma que agarrará mucho. Pero claro, si esta goma está pegada a un material que no es muy resistente, puede pasar esto. Y ahora sí, saco las Speedgoat 3, que son las antecesoras o la versión 3 de estas que tenemos aquí, ¿vale? Si te fijas, sí que es cierto que se ven cambios clarísimos, obviamente, pero no deja de ser bastante similar. Pero a lo que iba, en relación a la suela, sí, también teníamos y que me hayan mordido la zapatilla por detrás. Es más, te enseño el otro par, aquí no pasó eso, pero estuvo a punto de pasar. Y si lo ves, aquí está despegándose la suela de una forma ya, bueno, pues que seguramente si le hiciera más kilómetros a la zapatilla, pues la acabaría destrozando. Eso es para que os hagáis una idea de lo que comentaba, ¿no? En lo que respecta a la durabilidad de la zapatilla, yo creo que sí que han hecho un upgrade bastante interesante. Siguiendo también con la comparación, el upper lo han hecho más transpirable, ¿vale? Esta tela de aquí es muy cómoda, muy suave, y esta de aquí quizás un poco más rígida de lo que era en la versión 3, y aquí vemos que también se me estaba empezando a romper, pero no deja de tener igualmente transpirabilidad. Realmente no he tenido ningún problema a nivel de sudor, de que se me acumule el sudor, de que los pies a veces note que estás en un horno ahí dentro de la zapatilla. No. En este caso, súper contento también y obviamente con este plus de resistencia de este material, porque si nos fijamos en estas, vemos que si hubiera podido hacer más kilómetros, ya os digo, no hice muchísimos con esta, se hubiera acabado rompiendo también por arriba. Por otro lado, también vemos esto, que a nivel de diseño es chulo, se une con la media suela, pero que tiene la función de protección, ¿vale? Protección de la puntera, obviamente no es un plástico rígido, pero sí que da un poco más de rigidez a esta parte delantera, lo cual hace también que incremente la durabilidad y que haya una cierta protección ante piedras, raíces, cosas que se puedan clavar en tu parte delantera de los pies. Y por otro lado, tiene un diseño renovado aquí en el talón, donde con esta punta que sale tanto, te sujeta muy bien. Y a mí me gusta porque si quieres acumular kilómetros, te da una fiabilidad total de que te va a sujetar bien el pie. Pensad que esto de aquí que sube, no es que aquí apoye tu pie, sino que tu pie está un poco más dentro. Por lo tanto, te recoge mucho el pie y me gusta. Y hablando de la parte del talón, una cosa que a mí me gusta es que ya no es tan ancho. Tienes que pensar que esta zapatilla, si la miras así o la miras así, es una zapatilla muy ancha. Y dentro realmente la anchura no es muy grande. Pero el flare, que se llama, que es lo que sale la suela respecto a donde tú apoyas el pie, es bastante pronunciado. Es decir, que la superficie tuya de contacto es más grande que la superficie de tu pie. Pero me gusta que aquí en la parte trasera no lo sea tanto como en su versión 3, que es la que más he podido comparar. Aquí sí que sobresalía muchísimo y era algo que no me acababa de gustar. Era algo que yo no veía muy cómodo porque a mí no me aportaba nada de estabilidad. Es más, en alguna ocasión había hecho que me torciera el pie. Y ya para acabar con las características principales, vemos que la lengüeta esta vez es más acolchada. A mí no me había producido ningún problema anteriormente a nivel de molestias con los cordones, pero bueno, quizá alguien se había podido quejar, no lo sé. Yo lo único que sé es que a día de hoy esta lengüeta es muy cómoda, como en general el conjunto de la zapatilla. Por lo tanto, como te decía, se nota que Hoka ha seguido trabajando en mejorar este modelo, lo ha hecho y además ha conseguido mantener la esencia de la zapatilla, lo cual me gusta, ya que al ponerme esta zapatilla, si cerrara los ojos y me pusiera la zapatilla, te podría decir que tengo una Hoka Speedgoat. Entonces, pasamos ya a un tema que está bastante más que sabido, pero es la distancia. ¿Para qué distancia están destinadas estas zapatillas?
Pues yo creo que principalmente la distancia reina es la larga distancia. Es la zapatilla que sueles ver en los pies de muchos corredores cuando ves una salida de una ultra. Desde mi punto de vista, son una buenísima opción para maratones de montaña, carreras de ultradistancia o entrenamientos largos. Yo principalmente las he usado como zapatilla de entrenamiento para rodajes largos, de 40, 45 kilómetros, tiradas muy largas donde voy a acumular kilómetros no muy rápido, en mi caso, y de ir haciendo. Es una zapatilla que para su categoría tampoco es que sea muy pesada, pero sí que es una zapatilla que lo tolera todo, que lo aguanta todo, que la puedes meter por muchos sitios y muchos kilómetros y te dará esa comodidad durante toda la salida. Por lo tanto, en mi caso, yo la he usado como más zapatilla de entrenamiento, pero sí que la veo muy buena candidata para carreras de maratón hacia arriba. Y hablando del terreno, vamos a comentar un poco para qué tipos de terreno o dónde creo yo que se comportan mejor. Y ya te lo he dicho y creo que por eso es una zapatilla tan destacada entre la gran mayoría de corredores. Es una zapatilla que se comporta muy bien en casi todo tipo de terrenos. Terrenos técnicos, terrenos con barro, terrenos más secos donde se pueda correr. Yo la he probado mucho y en una gran variedad de terrenos y sinceramente no le he visto demasiado problema en ninguno. Obviamente, ligándolo con lo que te comentaba de que es una zapatilla que a nivel de superficie de contacto con el suelo es bastante ancha, pues donde yo veo que pueden verse un poco más perjudicadas a nivel de terreno es donde tú busques una cierta precisión. De donde pongo el ojo, pongo el pie. Aquí, bueno, tienes que ser consciente de que es una zapatilla bastante ancha, por lo tanto, si tienes que apuntar bien en el filo de una piedra, vas por zonas tipo crestas o así, tienes que tener en mente el hecho de que esta zapatilla pues es un poco más ancha. Entonces, a nivel de precisión, pues quizá, y por encontrarle un pero, pues no sería la zapatilla que escogería. Pero si no, ya te digo que en la gran mayoría de terrenos la he probado y sinceramente pasa el examen con nota. Obviamente, ya buscando aquí ser un poco quisquilloso, pues si quieres rodar rápido en terrenos que te permitan eso, correr fácil, terrenos no muy técnicos, pues quizá sí que es una zapatilla más modo tractor. Ahí se queda un poco más pegada en el suelo, no tiene una súper reactividad, por lo tanto, bueno, pues tienes que ser tú el que dé ese plus, ¿no? Entonces, no sería una zapatilla de rodadora en plan correré por pista forestal todo el rato, ¿vale? O por lo menos si el objetivo es hacerlo rápido, pues quizá no es la zapatilla más adecuada, ¿no? Para eso tienes otras zapatillas en el mercado, pero al final lo que es trail running o lo que yo entiendo como trail running me parece una opción muy buena donde lo vas a pasar bien en la mayoría de terrenos en las que las metas. Y entonces ahora vamos ya a comentar el tipo de corredor para el cual están diseñadas. Y ya te digo, es una zapatilla bastante versátil y en cuanto a tipo de corredor, también. Están principalmente pensadas para corredores que busquen una zapatilla para correr largas distancias. Esto queda claro. También para corredores que busquen una cierta amortiguación, una buena tracción y suficiente versatilidad en cuanto a tipos de terrenos. Además también de tener una estabilidad muy buena. Mejor, desde mi punto de vista, que en las versiones anteriores. Y otra vez, pues también pensada para corredores que busquen la protección, tampoco quieran una ligereza extrema, es decir, una zapatilla muy equilibrada. Obviamente, en cuanto al peso del corredor, pues quizá si eres un corredor muy pesado, dentro de la casa tienes otras opciones más amortiguadas, con más estructura, que te darán más estabilidad, pero el corredor de peso medio yo creo que aquí tiene una zapatilla que le puede meter caña todo lo que quiera, que le irán genial. Tienes que saber que, bueno, cuando te pongas esta zapatilla por primera vez dirás, ostras, parece que voy en un barco. Sí, es una sensación de que llevas unas zapatillas bastante grandotas en los pies, pero lejos de sentir que eso te lastra, en realidad no deja de ser una zapatilla que para su categoría pues sí que es bastante ligera y por lo tanto en este sentido encuentro que un equilibrio que me gusta bastante. Ya te digo, por eso a mí me gusta correr con estas zapatillas a nivel de entrenamientos largos, porque sí, me dan comodidad durante todo el rato, pero no siento que voy arrastrando una zapatilla muy tractor, muy de sí, acumular kilómetros por donde quieras, pero que obviamente también te lastra. Pues no, en este caso no. Justamente parece que vayas a tener ese tipo de feeling cuando la estés usando y al final pues no es así. Al final te permite correr alegremente sin preocuparte demasiado de tus pies. Y eso es porque al final, versión a versión, como te comentaba, han ido haciendo mejoras. Y en este caso, pues estamos ante la versión más ligera de la saga Speedgoat. Entonces, obviamente, esa ligereza, este restar gramos versión a versión, también nos da un poco
esa señal, ¿no?, de que desde Hoka pues buscan un poco seguir teniendo esta zapatilla como opción incluso para aquellas ultras donde, bueno, quieras correr tampoco muy lento. No estamos hablando de una zapatilla voladora para largas distancias tampoco, pero sí que, bueno, ojo, que si en algún momento quieres apretarle, te van a dejar. Entonces pasamos ya un poco a las conclusiones. Para mí lo mejor, la suela. Está muy bien trabajada y además mejorada respecto a las versiones anteriores a nivel de durabilidad. Por otro lado, te da garantías en gran variedad de terrenos y creo que eso es un punto muy a tener en cuenta. Además, una zapatilla muy cómoda. Desde el kilómetro 1 hasta el último kilómetro de tu entrenamiento o tu carrera vas a sentir esta comodidad. No se va perdiendo con el paso del tiempo, por lo tanto, aquí punto positivo también. Han mejorado el upper, lo cual se nota, y además el peso ha bajado. Por otro lado, bueno, no son puntos negativos, pero sí que creo que para mi gusto es una zapatilla bastante voluminosa. Ya te digo, hay gente incluso que eso lo considera un punto positivo. A mí a veces me cuesta saber dónde poner el pie, pero quizá también es un poco un tema de técnica por mi parte. Quizás si lo que preferimos son esas sensaciones vivas de más agilidad, pues tampoco es lo que tendremos con estas zapatillas. Pero ya te digo, versión a versión, eso se está acercando. De todos modos, buscamos una zapatilla que pueda permitirnos acumular kilómetros y kilómetros y esto sí que te lo dan. Y por otro lado, bueno, como punto positivo te he comentado que el upper es muy transpirable. Como punto no negativo, pero sí a tener en cuenta, es que al ser tan transpirable, a veces con el paso del tiempo y en función de los terrenos por donde corras, si hay mucha arena tipo polvo, te puede acabar entrando dentro de la zapatilla, porque al final, pues al transpirar tanto, igual que evacúa hacia afuera el sudor, también permite que ciertas partículas más pequeñas puedan entrar. A mí no me ha causado ningún problema cuando he corrido, simplemente pues que cuando me he quitado el calcetín parece eso, que tenga el pie pues lleno de tierra, ¿no? Pero ya te digo, al permitir entrar partículas tan pequeñitas, pues no me ha producido ninguna rozadura, ningún problema mayor, así que bueno, no creo que tampoco sea nada súper grave. En resumen, Hoka, desde mi punto de vista, han refinado un clásico, una zapatilla que verás a partir de ahora en los pies de muchos corredores, si no es que ya las has visto o incluso ya las has probado, y pienso que lo han hecho muy bien. Si ya eres fan de las Speedgoat, te recomiendo esta última versión porque al final han resumido y mantenido lo bueno que tenía ya la zapatilla y han aplicado unas mejoras que creo que marcan la diferencia. Y nada, hasta aquí el review de hoy con estas Hoka Speedgoat 6. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea, pregúntame, déjamelo en los comentarios, dale al like, suscríbete, que muchos que miráis los vídeos no estáis suscritos y yo quiero llegar rápido a los 500 suscriptores al menos, sería mi reto para estos últimos días de verano y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!